Hola, vamos a repasar una introducción al formuleo y nomenclatura en química inorgánica. Cada sus diferentes elementos en la tabla periódica. Hay algunas reglas que vamos a recordar y nos van a ayudar para armar las fórmulas sobre estos estados de oxidación. Por ejemplo, las sustancias elementales tienen como por definición estado de oxidación cero. El hidrógeno, para combinarse, puede tener estado de oxidación +1, lo que implicaría perder un electrón, o aceptar un electrón, lo que implicaría tener un estado de oxidación -1. El oxígeno tiene estado de oxidación -2 en la gran mayoría de los compuestos, menos en los peróxidos en donde puede llegar a tener -1, el cual no es muy habitual. Por supuesto, los metales solamente tienen tendencia a perder electrones, por lo tanto, van a tener siempre estados de oxidación positivos. Cuando combinemos elementos, la suma de los estados de oxidación nos va a dar 0. Si hablamos de una sustancia que es eléctricamente neutra, por ejemplo, un compuesto, o esa suma de los estados de oxidación nos va a dar la carga si lo que estamos formulando es un ion. Vamos a ver algunos ejemplos para analizar cómo se utilizan los estados de oxidación en las fórmulas. Si yo combino calcio con oxígeno, observamos que la combinación va a ser 1 a 1, ya que el calcio tiene estado de oxidación +2 y el oxígeno tiene estado de oxidación -2. En cambio, si combino el oxígeno con el potasio, como el potasio tiene estado de oxidación +1, va a necesitar combinarse con 2 potasios. Eso se ve reflejado en la atomicidad. O en compuestos más complejos, como por ejemplo la combinación entre hierro, oxígeno e hidrógeno, vemos que el oxígeno tiene -2, el hidrógeno tiene +1, por lo tanto pueden generar este ion que tiene -1. Y si lo quiero combinar con el hierro +3, voy a necesitar 3 de estos iones. Vamos a ir viendo los diferentes compuestos. O, por ejemplo, si estoy combinando el hidrógeno con el nitrógeno y el oxígeno, observamos que el oxígeno tiene -2, el hidrógeno tiene +1, y que si el nitrógeno tiene +5, la combinación indicará que tenemos que poner 3 oxígenos. En algunos casos, la combinación es más sencilla, en otras no. Igual vamos a ir viendo cada uno de los casos. Si lo que estoy escribiendo es un ion, la suma de los estados de oxidación me va a terminar dando la carga de ese ion. Por ejemplo, si el nitrógeno tiene -3 y se combina con hidrógenos, como los hidrógenos son +1, si se combina con 4, el resultado nos dará +1. O si el nitrógeno en su estado de oxidación +3 se combina con el oxígeno -2, con 2 oxígenos, el resultado nos dará -1, generando un anión. Es importante poder conocer los estados de oxidación de los diferentes elementos en la tabla periódica. Recuerden que esta era la tendencia para estabilizarse, de si perder y cuántos electrones, o si ganar y cuántos electrones. Les recomiendo tener este cuadrito siempre a mano para escribir o nombrar las sustancias. Por supuesto, los elementos del grupo 1, en particular los alquilinos térreos, solamente van a tener estado de oxidación +1, ya que se estabilizan al perder un electrón. Los metales del grupo 2, los alcalinos térreos, van a tener estado de oxidación +2, porque se estabilizan al perder 2 electrones. Cuando pasamos al grupo 13 o grupo 3, vemos que los que son metales solamente tienen estados de oxidación positivos, y lo mismo pasa con los diferentes metales de los grupos 14, 15 y 16. Mientras que los elementos no metálicos pueden tener estado de oxidación negativo y positivo. Hay algunas excepciones, como el oxígeno, que solo tiene negativo, lo mismo que el flúor, solo tienen estados de oxidación negativos. En el caso de los metales de transición y del bloque D, todos los estados de oxidación van a ser positivos. Algunos metales tienen 1, algunos tienen 2 estados de oxidación diferentes, y en algunos casos tenemos una gran variedad de estados de oxidación positivos. Vamos a comenzar pensando o escribiendo y nombrando los diferentes compuestos que podemos encontrar. Esto es solo una introducción, ¿sí? Vamos a comenzar con los compuestos binarios, es decir, los que están formados por 2 elementos diferentes.
Y en este caso es el hidrógeno combinándose con no metales. Cuando el hidrógeno se combina con no metales, forma compuestos covalentes, en donde el no metal usa su estado de oxidación negativo, ya que se está combinando con el hidrógeno en su estado de oxidación +1. Es decir, si el carbono puede tener -4, se va a necesitar combinar con 4 hidrógenos positivos +1. Si el nitrógeno puede tener -3, se va a combinar con 3 hidrógenos positivos. Si el oxígeno tiene -2, se puede combinar con 2 hidrógenos positivos. En el caso de que el no metal sea del grupo 16 o grupo 17, esas sustancias formadas tienen características particulares. Son sustancias gaseosas en general, que cuando las disolvemos en agua, forman soluciones que tienen propiedades ácidas. De ahí el nombre de hidrácidos para estos compuestos. Por ejemplo, la combinación del azufre -2 con el hidrógeno +1 genera el sulfuro de hidrógeno, denominado así cuando está en estado gaseoso, y el ácido sulfídrico, como se nombra la solución acuosa que forma esa sustancia. En el caso de los elementos del grupo 7, como tienen -1, se van a combinar con un solo hidrógeno +1. El fluoruro de hidrógeno, que es líquido, es el único caso. El cloruro de hidrógeno, que es gaseoso, generando en agua el ácido fluorhídrico y el ácido clorhídrico. ¿Cómo se nombran estos compuestos del hidrógeno con no metales? En el caso de los elementos del grupo 16 y 17, es decir, los que forman hidrácidos, se van a llamar con la terminación hídrico y la palabra ácido cuando están en solución acuosa. Y con la terminación uro de hidrógeno cuando están en fase gaseosa o el líquido para el fluoruro de hidrógeno. En el caso de los otros elementos de los diferentes grupos, tienen nombres particulares: agua, amoníaco, metano. ¿Qué pasa si combinamos el hidrógeno con un metal? En este caso, los metales solamente pueden tener estados de oxidación positivos, por lo tanto acá el hidrógeno va a usar su estado de oxidación negativo, -1. Dependiendo de quién es el metal, la combinación será con los elementos alcalinos que tienen +1, voy a necesitar combinarlo con un hidrógeno -1, así que la relación será 1 a 1. En el caso de los metales alcalinos, como tienen alcalinos térreos, como tienen +2, voy a necesitar combinarlo con 2 hidrógenos +1. Solamente pueden formar hidruros los metales del grupo 1 y 2. Para nombrarlos, se utiliza el término hidruro de y se indica quién es el metal. Otro elemento que se combina con todos los demás elementos de la tabla periódica es el oxígeno, formando compuestos denominados óxidos. Los óxidos pueden ser óxidos básicos si el elemento es un no metal. En el caso de que sea un no metal, se va a llamar óxido ácido. En el caso de los metales, podemos encontrar metales con un solo estado de oxidación positivo o metales con 2 estados de oxidación positivos. Es decir, hay metales que van a tener diferentes óxidos. Óxidos que van a ser sustancias totalmente distintas, con colores distintos, puntos de fusión diferentes y obviamente composición química, fórmula diferente. Para combinar y armar las fórmulas de los óxidos, siempre tengo en cuenta que el oxígeno tiene -2 y que va a tener que neutralizar los estados de oxidación del metal que esté utilizando para armar ese óxido. Por ejemplo, en el caso de combinarlo con hierro +2, la combinación será 1 a 1. En el caso de combinarlo con hierro +3, voy a tener que multiplicar o combinar en forma múltiple ambos elementos para que el balance me dé neutro, es decir, 3 por -2, -6, 2 por +3 +6, esa sería la fórmula que combina
los estados de oxidación. Hierro 2, oxígeno 3. En el caso del más 1, por ejemplo para el potasio, es necesario 2 potasios más 1 para combinar un oxígeno menos 2. Para nombrar a los óxidos vamos a tener que tener en cuenta que si el metal tiene un estado de oxidación único, simplemente lo podemos nombrar óxido de, indicando quién es el metal. Y que en el caso de que del metal tenga 2 estados de oxidación, vamos a poder usar una nomenclatura más clásica o tradicional, en el cual se agrega el sufijo oso para el estado de oxidación menor, o el sufijo ico para el estado de oxidación mayor, por ejemplo, óxido ferroso, óxido férrico, óxido estanoso u óxido estánico, o una nomenclatura más moderna, a partir de IUPAC, en donde se aclara entre paréntesis con número romano cuál es el estado de oxidación que está usando el metal dentro del óxido. Por ejemplo, óxido de hierro 2, óxido de hierro 3, óxido de estaño 2, óxido de estaño 4. Ambas nomenclaturas van a ser aceptadas. Cuando combinamos el oxígeno con un no metal, habíamos dicho, en este caso se va a denominar óxido ácido. Y obviamente el no metal también va a tener que tener su estado de oxidación positivo, ya que se está combinando con el oxígeno que tiene como único estado de oxidación menos 2. En este caso, existe gran variedad, porque hay no metales que tienen muchos estados de oxidación positivo. Para armar las fórmulas vamos a proceder de la misma manera. Vamos a combinar los estados de oxidación positivos del no metal con los del oxígeno menos 2, combinando a través de la multiplicidad de cada uno de ellos. Para nombrarlos, tenemos varias nomenclaturas permitidas. La nomenclatura clásica, que indica que si el no metal tiene un único estado de oxidación, vamos a usar la palabra óxido y la terminación ico para indicar quién es el elemento que forma el óxido ácido. Por ejemplo, óxido bórico. En el caso de que tenga 2 estados de oxidación diferentes, vamos a usar la terminación oso y la terminación ico. Y en el caso de que tenga 4 diferentes estados de oxidación, como por ejemplo el cloro, el bromo y el yodo, vamos a tener que utilizar hipo como prefijo y oso como sufijo para el estado de oxidación más 1, solamente oso como sufijo para el más 3, solamente ico como sufijo para el más 5, y el prefijo per y el sufijo ico para el estado de oxidación más 7. Por ejemplo, para el cloro tenemos el óxido hipocloroso, el óxido cloroso, el óxido clórico y el óxido perclórico. También está aceptada la nomenclatura que nos indica que podemos llamar óxido de e indicar el estado de oxidación del no metal con números romanos entre paréntesis. Y también está aceptada una nomenclatura basada en la atomicidad. Es decir, podemos llamar al óxido bórico trióxido de diboro y al óxido del carbono dióxido de carbono. Cualquiera de las tres va a ser aceptada. Cuando combinamos un metal con un no metal, obtenemos sales, llamadas sales binarias. En este caso, como siempre, el metal usa sus estados de oxidación positivos, y el no metal va a usar su único estado de oxidación negativo. También para armar las fórmulas vamos a tener que combinar los estados de oxidación. Por ejemplo, si combinamos el cloro con el potasio tiene como único estado de oxidación el más 1, y el cloro tiene como único estado de oxidación el menos 1. Así que la fórmula quedará un potasio, un cloro. Si combinamos el azufre con la plata, el único estado de oxidación negativo es menos 2 para el azufre, el único estado de oxidación para la plata es más 1. La combinación serán 2 platas por un azufre. En el caso de combinar el hierro con el cloro tiene como único estado de oxidación menos 1,
El hierro puede tener más 2 y más 3. Si escribimos la fórmula para el D más 2, observamos que va a necesitar combinarse con 2 cloros. Para nombrarlos, vamos a seguir las siguientes reglas. Primero, siempre nombramos el anión y luego el catión. En el caso del anión, le vamos a agregar la terminación uro al no metal que corresponda. Cloruro, sulfuro. Y en el caso del catión, lo vamos a nombrar como ya vimos. Si tiene un solo estado de oxidación, D. D potasio, D plata. Si tiene varios estados de oxidación, vamos a tener que indicar cuál es, ya sea indicando oso o ico, o indicando de hierro y el estado de oxidación utilizado en número romano entre paréntesis, es decir, el numeral de Stock.